para cada componente. Es decir, se triplica el trabajo. En lugar de una derivada hay que hacer 3 derivadas. Uno para el componente X, otro para el componente Y, otro para el componente Z. Lo mismo si es a varias variables, las derivadas parciales, ¿no? O la diferencial total, etc. Pero tengan presente para lo inmediato la diferencial total de una función escalar, que es la derivada parcial de la función respecto de X por dx, la derivada parcial de f respecto de y por dy y respecto de z por dz. ¿Ya? Hemos llegado hasta aquí, entonces ahora nos toca los operadores y comenzamos con gradiente. A ver, veamos una vez más cuántos están. Unos 2 más están llegando, ¿no? Ya, estaremos hablando. Esta cantidad llamada gradiente aparece en la diferencial total de una función escalar. Es decir, presentaciones. Decía que el operador gradiente aparece en la diferencial total. A ver. Derivación, ¿no? Aquí, ¿no? La diferencial total. Tengan por favor presente esta forma que tiene la diferencial total de una función. En base a eso, nosotros ahora abordamos lo que es los operadores y en particular el operador gradiente. Bien. Comparamos el resultado de un producto escalar. Primero tenemos el resultado de un producto escalar entre dos vectores. A por B, a X, Bx, a Y, By, a Z, Bz. ¿Cierto? Solamente entre componentes. Pero también comparamos con la diferencial total, que de nuevo lo recalco acá. Diferencial total, las derivadas parciales respecto de X por dx, así sucesivamente. ¿En qué se parecen estas dos cantidades? El segundo miembro de estas dos cantidades o identidades, fíjense, aquí hay componente Z, componente Z. Aquí hay un componente Z y este es otro componente Z. Aquí hay un componente Y y este es otro componente Y y así, lo mismo para X, para Y, para Z. Este se parece a sub X por B sub X, este a sub Y por B sub Y, y este a sub Z por B sub Z. De esta sospecha inmediatamente nosotros concluimos que la diferencial total no es más que el resultado de un producto, perdón, de una diferencial total. Es decir, la diferencial total, disculpen, es el resultado de un producto escalar, ¿cierto? De dos vectores. ¿Y cuáles son los vectores? Claramente, de X, de Y, de Z, no es más que los componentes del vector desplazamiento. El vector posesivo, recuerden que tiene por componentes X y Z. Y el vector desplazamiento, su cambio, su variación, no es más que un vector que tiene por componentes de X, Y, de Y, J, de Z, K. Es decir, de X, de Y, de Z.
Entonces aquí del vector desplazamiento tenemos sus componentes x y z. ¿Y cuál es el otro vector? El otro vector, cuyos componentes por tanto son las derivadas parciales, aspecto de x, aspecto de y y aspecto de z. ¿Sí? A esa cantidad se llama gradiente, que se escribe con grad o un triángulo invertido, definida como la derivada parcial, como un vector. Derivada parcial abierta respecto de x y componente x, derivadas respecto de y, j, es derivada respecto de z, k. Es decir, esta triada ordenada está abierta por como tijeras abiertas. Por eso se llama operadores, están listos para operar. ¿Ya? A ese vector se llama operador gradiente. Cualquiera que de la notación que convenga, gradiente así, o se llama nabla también, el triángulo invertido, nabla. ¿Ya? Entonces se dice gradiente de una función escalar, de f en nuestro caso. Bueno, ese gradiente tiene un significado, está conformada por derivadas direccionales o parciales, por tanto, expresa la máxima variación de la función f en un punto x y determinado, la máxima variación. La derivada siempre mide un cambio, pero el gradiente mide la máxima variación de una función en el espacio. ¿Ya? Entonces se escribe de esta manera, gradiente de f igual a nabla de f, cualquier notación que les interese. Su componente x es derivada parcial de f respecto de x, respecto de y, respecto de z. ¿Ya? Opera, por tanto, este operador gradiente sobre la función, derivándolos parcialmente respecto de x para componente x, respecto de y para componente y, respecto de z para componente z. Entonces, fíjense, con esto, este es el vector que nos interesa, el otro vector. Este es el vector cuyos componentes son derivados parciales de f respecto de x, respecto de y respecto de z. De este modo, por tanto, encontramos que, bueno, que la diferencial total debería de concluir no es más que el producto escalar de gradiente de f por el vector desplazamiento. ¿Ya? Es decir, nabla f por escalarmente por dr minúscula, vector. Ese es el resultado de una diferencial total de una función escalar. ¿Cómo se trabaja con este operador sobre una función? Por ejemplo, sea una función escalar 4x menos z cuadrado más z x cuadrado, o de cualquier función podría ser. Bueno, se nos ha ocurrido este. Entonces, ¿su gradiente cuál es? Para componente x, debo derivar esta función respecto de x. De 4x es 4y nomás. Z no depende de x, por tanto, 0. Aquí está x, la derivada respecto de x es 2zx. 2zx es su componente x. La derivada respecto de y. Aquí hay una y, entonces su derivada es 4x. Y este no depende de y, entonces solo eso. La derivada respecto de z, este no depende de z. Aquí hay menos z cuadrado, su derivada es menos 2z. Más la derivada de este término que es x al cuadrado. Así se obtiene el gradiente de una función escalar. Para fines ya de aplicación se requiere no solamente calcular la gradiente, sino su valor en un determinado punto. Por ejemplo, en este punto 0, 1, 2. 0 para x, 1 para y, 2 para z. Solamente nos toca reemplazar donde hay x, lo reemplazamos por 0, donde hay y por 1 y donde hay z por 2. Es lo que se hace a continuación para obtener la gradiente de la función f en este punto. Por ejemplo, aquí lo que se ha hecho es y, como es 1, como x es 0, entonces 4 por 1, 4. Para y no hay x es 0, como 4x nomás es ese componente, entonces 0.
Aquí hay menos 2 por 2, menos 4, y como x es 0, menos 4. Es esa forma simple de hallar gradiente de una función escalar. Así tampoco es una cosa del otro mundo. Cualquiera sea la forma de la función, ustedes saben derivar, lo aplican. Jóvenes, ¿estamos bien? ¿Ya estamos la mayoría? Sí, ¿no? Ya. Sí, ya entraron, ingeniero. Ya. Seguimos adelante. No es el único operador, afortunadamente. El segundo operador por su importancia es la divergencia. Este operador, como ya hemos encontrado un operador gradiente, y como el gradiente es un vector, puede operar vectorialmente o escalar, es decir, puedes multiplicar un vector con otro vector escalarmente o vectorialmente. En este primer caso, multiplicamos escalarmente. La divergencia, entonces, divergencia de una función escalar no es más que, producto escalar es entre dos vectores. La divergencia de una función vectorial, ¿cierto? Ya estoy diciendo que es un producto vectorial. Divergencia dijimos que es el resultado de una operación de producto escalar. Por tanto, el operador nabla ya es un vector y ahora debemos operar escalarmente, multiplicar escalarmente por una función vectorial. ¿Ya? Entonces sea una función vectorial con sus tres componentes, miren, 2zx y es x cuadrada j menos 2k más y, 2x más yk para componente z. Es decir, se puede escribir como bueno, no puedo manejarlo en este momento, está en presentaciones. Entonces, de esa función de esa función vectorial puedo hallar su producto de escalar. A esto es a lo que se llama gradiente. Por favor, esto hay que saltar. Ya está en otra fila. Gradiente, divergencia del vector f, producto escalar del operador nabla por la función vectorial f. Si nosotros recuerdan del producto escalar, ¿qué es? Componente x con x, y con y, z con z. Entonces, de nabla su componente x derivado parcial de f, pero de componente x de f. Respecto de x, de componente y respecto a y componente z respecto de z. Por favor, si pueden ustedes ya saltar a otra fila, porque esta es la divergencia. Su significado. La divergencia de un vector es el límite de una integral de superficie por unidad de volumen a medida que el volumen asociado por la superficie tiende a cero. Entonces, así se entiende matemáticamente, ¿no? Todavía no le hemos querido dar el significado físico porque cuando tratemos ya el campo eléctrico, el campo magnético, ya nos iremos aproximando a su significado, pero particularizado al campo, en este caso en forma general. ¿Ya? Reitero, para que este vector llega hasta aquí, este está en la siguiente fila, así se define la divergencia de una función vectorial. Producto escalar del operador nabla por la función vectorial. Es un escalar. ¿Cómo se trabaja? Aquí en el ejemplo, ahí tiene la función vectorial, como el que señalamos. Su divergencia es, aquí está más claro. Así se anota, divergencia de f, o también, como en este caso, producto escalar del operador nabla por f. Fíjense, la derivada de componente x respecto de x, ¿cuánto es?
este es componente x respecto de x es menos 1. Luego, la derivada de componente y respecto de y, ¿cuánto es? X al cuadrado. La derivada de componente z respecto de z, ¿cuánto es? Este no depende de z, este depende de z y y, pero como está afectado por menos y. Este es escalar, para en cualquier punto simplemente reemplazar cuánto vale x, cuánto vale y, como en este caso en el punto menos 2, 4, 1. Reemplazamos los valores de x, y, z por esos valores, aunque en este caso z no interviene, es igual a menos 1 el resultado. Así es el resultado de una divergencia de una función vectorial. Se me desconfiguró por ahí. Bueno, eso son otras cosas. La tercera operación con la función gradiente, perdón, con el operador gradiente, es el producto vectorial del operador gradiente con una función vectorial. Ya tenemos una función vectorial y dijimos que es, así se escribe, rotacional de f o producto vectorial del operador por la función vectorial. Como ya sabemos, en la primera fila los vectores unitarios y jk, en la segunda fila los componentes del operador, derivadas parciales abiertas, ¿no? Respecto de x, respecto de y, respecto de z. Y en la tercera fila los componentes de la función vectorial x, y, z. ¿Sí? Tiene un significado, como les dije, poco a poco iremos aproximándonos. De momento sepamos cómo se maneja esto. Por ejemplo, sea la función x, y, para componente x, componente y más z, componente z por x al cuadrado. Es rotacional de f. Es decir, yo he desarrollado el determinante para componente x, por ejemplo, por eliminación de filas y columnas. Aquí, para componente x, para y, la derivada parcial de fz respecto de y. Este es fz. Respecto a y, no hay nada. Este no depende de y, entonces 0. Menos la derivada parcial de fy, pero respecto de z. Fy es este, respecto de z es y, su derivada respecto de z es 0. De z respecto de z es menos 1, pero como la operación lo hicimos en forma de derecha hacia la izquierda, negativo. De ahí resultó el menos 1, y lo mismo se sacó para componente j, y componente z. O si no, ustedes los reemplazan aquí x, aquí y más z, y zx cuadrado aquí, y desarrollando más el determinante, pero en la operación deben hacer las derivadas como corresponde. ¿Ya? Lo mismo se puede encontrar su valor para un punto determinado, simplemente reemplazando los valores de las variables x y z. Pero recuerden, gradiente es un vector. La divergencia de una función vectorial es un escalar. Rotacional de una función vectorial es un vector, porque corresponde a un producto vectorial. Aquí, por tanto, ya sea en forma general o en forma particular, tiene, como en este punto, un vector con sus tres componentes. Menos 1 para x, 4 para y, 2 para z. Les decía, simplemente es cuestión de reemplazar los valores. Eso para los tres operadores más importantes: rotacional, gradiente, divergencia. No sé, para suerte, para fortuna, hay más operadores y otros ya se cansan con los tres primeros operadores, pero una mala noticia, hay más operadores. Nosotros, afortunadamente, a lo sumo vamos a trabajar con los tres operadores, pero
En el libro de Edminister, por ejemplo, que estamos tomando como base, varios capítulos está desarrollado con operador que se llama el operador laplaciano. Este operador laplaciano no es más que la divergencia del gradiente. La divergencia producto escalar del operador nabla por el mismo operador. Entonces se anota así, nabla al cuadrado. Está conformado por segundas derivadas. Y eso es lo que tenemos acá, el laplaciano de una función escalar, ¿no? Derivada segunda de f respecto de x dos veces, más derivada segunda de f respecto de dos veces, y así sucesivamente. Pero ya es un escalar porque viene de un producto escalar. Y hay otros operadores, hamiltoniano, jacobiano, hay más operadores. Pero para nosotros, en el peor de los casos, si usted se aficiona a desarrollar algunos capítulos del Edminister, va a encontrar el laplaciano. Eso en cuanto a operadores que derivan o que provienen de derivación de vectores, en particular de funciones vectoriales. Una última parte está relacionada, por supuesto, a la operación inversa de la derivada, que es la integración de funciones vectoriales. Muy brevemente aquí, la integral de una función a una variable, una sola integral, si es definida, nosotros siempre trabajamos con definidas, habrá que poner los límites inferior superior. Si es a dos variables, la doble integral, y si es a tres variables, la triple integral. No siempre son x y z, puede ser cualquier variable, pero generalmente nosotros trabajamos en el espacio x y z, ya, también vale para nuestro curso. Si nuestra función es vectorial, que es el caso que nos ocupa, en el orden que hemos aprendido a integrar, no tendría que haber ninguna novedad también. Una función vectorial lo que tiene son los tres componentes, entonces una integral para cada componente. Miren, para componente x más componente y más la integral de componente z. Como y y k son constantes, de antemano ya salen fuera de la integral y aquí habrá que anotar cómo es esta función, constante, variable, tanto componente x, componente y como componente z. Van a haber variables cruzadas. Generalmente se define el camino por el que hay que hacer la integral y de esa manera se interrelacionan las variables y finalmente uno acaba integrando respecto a una sola variable, ¿ya? Pero en este caso ni siquiera hay ese problema, porque todos son a una sola variable x. Si son a dos variables, la función doble integral también, igual 3 veces para cada componente. Aquí es más necesario ya tener la interrelación que hay entre las variables x y para ir, ¿no?, reemplazando en cada término de la integración la interdependencia entre variables. Y si es triple integral, bueno, es lo mismo, uno para x, otro para y, otro para z. En resumen, lo único que hemos hecho es, hasta aquí, derivando, integrando, se nos ha triplicado el trabajo de integrar, de derivar con funciones vectoriales respecto a las funciones escalares. Eso es todo. Cada componente es una función escalar, así que lo que hicimos para una función escalar aplicamos también para cada componente, 3 veces en el peor de los casos, ¿ya? Lamentable, afortunadamente, tampoco acaban las integrales de esa forma, sino tiene mucho más interés la integral de línea. Esta integral de línea no es más que la integral de un producto escalar de una función vectorial por el vector desplazamiento. Una función vectorial cuyos componentes son x y z, por el vector desplazamiento escalarmente cuyos componentes son de x, de y, de z. A través, obviamente, de un camino, de una trayectoria que interrelaciona las variables. Entonces, podrá integrar desde un punto A hasta un punto B. ¿Sí? Esa forma de
de integración se escribe de esta manera, integral de línea, producto escalar, y simplemente acaba en tres términos escalares, por supuesto. Todo producto escalar siempre es un escalar, pero tres componentes en este caso, o tres términos, no componentes, ¿no? Y como les decía, para la integración hay que interrelacionar las variables a través de la función trayectoria o camino que sigue para llegar a un punto a otro. Y los límites, aquí abajo las coordenadas del punto A y aquí arriba las coordenadas del punto B para cada integral. Esa es la integral de línea, es un escalar. El trabajo, de hecho, para nosotros ha sido el mejor ejemplo para integral de línea. ¿Ya? Relacionado a ello, la circulación. Se llama circulación a una integral de línea, pero cesada. Es decir, se parte de un punto A y se vuelve, después de recorrer un cierto camino, al mismo punto A. Esa es la integral cesada. Tiene muchísima importancia para nosotros esta integral cesada. Nos permite clasificar los vectores, las funciones vectoriales, dependiendo. Si es mayor a 0, no es conservativo, es una fuente, aporta como baterías, como motores, energía, por ejemplo. Si es igual a 0, f es conservativo. Quiere decir que de ida es equivalente a la vuelta, de tal manera que se anula. ¿Ya? Y si la circulación es negativa, quiere decir que la función vectorial no es conservativa, pero es disipativa. Es decir, hay gastos mederos, como por ejemplo resistencias eléctricas. Y eso para nosotros es muy, muy importante. Los conceptos que deja la integral cesada. A continuación nos topamos con la integral de superficie, en particular con flujo. Es la integral de superficie de un producto escalar, f por un vector unitario, pero perpendicular a una determinada superficie, cuyo tamaño diferencial en un punto es de A. Más concretamente, a eso se llama flujo. Vamos a ver, ¿no? El flujo, por tanto, integral cesada del producto escalar de la función vectorial por un vector unitario perpendicular a un elemento de área. Flujo de fluidos, flujo eléctrico ya hemos visto, o vamos a ver, bueno, flujo de fluidos ya lo han visto, corresponde a ese tipo de magnitudes o conceptos matemáticos. ¿Ya? Nos interesa el flujo para una superficie cesada, digamos, una cáscara cúbica, esférica, cilíndrica, superficies cesadas. Entonces simboliza simplemente de este modo, seguramente con estas son con las que más vamos a trabajar. Y aquí indicamos algunos ejemplos, una caja cúbica, y aquí que es normal para un elemento de área, y aquí algunos ejemplos, cómo se anota el vector unitario normal, aquí por ejemplo el área, hacia arriba el vector unitario normal, que coincide con componente ZK. Este es un vector unitario normal también perpendicular al área lateral de un cilindro, a la base, o al área de un cubo, etc. Así que no es tampoco muy difícil. Por último, nos interesa vamos a citar simplemente los teoremas de la divergencia del rotacional. El teorema de la divergencia está relacionado obviamente al operador divergencia, nos permite pasar de una integral de superficie para una superficie cesada a una integral de volumen, a una triple integral. Ustedes van a ver que si esta superficie es cesada, encierra un cierto volumen. Entonces, en lugar de hacer una integral para toda el área cesada, es a veces preferible hacer una integral triple para todo el volumen espacio encesado por esa superficie cesada. ¿Ya? Ese es el teorema de la divergencia, vamos a hacer uso. Y por último, el teorema del rotacional o de Stokes está relacionado a la circulación. También para una trayectoria cesada, la integral cesada de la integral de línea
Entonces es igual a la integral de superficie, pero ensayada por ese lazo, por esa circulación, pero a través del operador rotacional, producto escalar, no es el rotacional de eje por la normal a la superficie. Aquí está. Este es el elemento de área, es un normal perpendicular, y en lugar de trabajar con la función vectorial, trabajamos con el rotacional. Este es el lazo cesado, la trayectoria cesada, y el área es la superficie que encierra esa trayectoria cesada. Esos son los dos teoremas que vamos a usar ya en la parte final del curso para establecer sobre todo las ecuaciones de Maxwell. En el camino quizás algún dato sea necesario, pero más de forma impostergable en la parte final. Eso es en cuanto a la parte matemática que tenemos. Jóvenes, ¿me escuchan todavía? Hola. Sí, lo escuchamos. Parece que nos están ya por cortar el tiempo. Entonces, eso es todo lo que tenemos preparado para esa parte de repaso o preparación matemática. Yo más llamo la caja de herramientas matemáticas para el desarrollo de la asignatura. Algunas cosas habrá sido nuevo, pero la mayoría son un repaso, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí. Con esto nosotros, desde el día lunes, comenzaríamos con nuestro capítulo formal, que es el campo eléctrico independiente del tiempo, es decir, que no depende del tiempo, que únicamente dependerá de X y Z, en el vacío. Muy similar a lo que se hace también en Física 2, pero con grado de dificultad, en este caso en 3 dimensiones, y con algunos matices que tampoco son muy complejos, ¿no? Eso es todo por ahora. Muchas gracias por ser tan tolerantes durante la semana. Nos hemos dedicado a la parte matemática.